Hola a todos y bienvenidos a este nuevo recorrido visual. Hoy vamos a zambullirnos en algo verdaderamente fascinante. Es un viaje en el tiempo que va a conectar esa cultura moderna española, tan vibrante y archiconocida por todos, con sus raíces más profundas. Porque, seamos sinceros, a menudo es muy fácil quedarse solo con la superficie de un país, ¿verdad? Su gastronomía, su buen clima, las fiestas. Pero si de verdad queremos comprender la esencia de un territorio, tenemos que excavar literalmente a través de infinitas capas de historia. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer aquí. Así que preparaos, porque vamos a descubrir cómo cientos de miles de años han dado forma a este increíble crisol cultural que hoy llamamos Península Ibérica. Nuestra hoja de ruta para hoy es muy clara. Primero, exploraremos el mosaico cultural español. Segundo, viajaremos al amanecer de Iberia. Tercero, veremos cómo se forjó la identidad prerromana. Y por último, buscaremos esos ecos del pasado en la España moderna. Empezamos con la sección 1, el mosaico cultural español. Bueno, es un hecho innegable que España tiene un atractivo global que funciona como un imán. Pero si os fijáis bien, lo que la hace verdaderamente cautivadora es que no es una cultura uniforme, es un mosaico súper fragmentado, lleno de matices que cambian drásticamente de una región a otra. Pensad un momento en los ritmos del país, esas comidas principales que no empiezan hasta las 2 o las 3 de la tarde, o la famosísima tradición de la siesta, que por cierto nació como una pura necesidad histórica para resguardarse del calorazo del verano. Y luego está el tema del idioma. No hay una sola voz, es una auténtica polifonía, donde el castellano convive día a día con el catalán, el vasco y el gallego. En cuanto a tradiciones, tenemos desde esa inyección de adrenalina que son los Sanfermines o la tomatina, hasta algo tan pasional como el flamenco. Que ojo, el flamenco no es solo música, es una mezcla casi milagrosa de influencias gitanas, moriscas y judías, forjada en Andalucía. Todo esto coronado, claro está, por esa cultura nocturna inagotable que explotó en los 80 con la famosa movida madrileña. Ante este nivel de diversidad, es normal que nos asalte una gran pregunta. ¿Cómo llega exactamente un territorio a forjar una identidad que, por un lado, está súper unida de cara al exterior, pero por otro es tan maravillosamente diversa en sus costumbres locales? Para resolver este rompecabezas, no nos sirve mirar solo al presente. Tenemos que dar un salto atrás inmenso y entender que este mosaico es el resultado literal de millones de años de geografía, migraciones constantes y conquistas. Y así llegamos a la sección 2, el amanecer de Iberia. Vamos a dejar atrás las calles ruidosas y la vida nocturna y nos vamos a sumergir en el silencio más absoluto. Hablamos de los mismísimos albores de la existencia humana. La península ibérica fue, literalmente, uno de los escenarios VIP para entender la evolución de nuestra especie en toda Europa. Hace cientos de miles de años, esta porción de tierra fue el refugio, la ruta de paso y el hogar de los primeros humanos que pisaron el continente. Da un poco de vértigo pensarlo, ¿verdad? Fijaos en esta línea de tiempo, porque la escala es masiva, abarca casi 1 millón de años. Todo arranca con esos hallazgos increíbles en la Sierra de Atapuerca, en Brugos, con el lomo antecesor de hace unos 800.000 años, se dice pronto. A partir de ahí, el registro nos lleva a los neandertales y más tarde, hace unos 40.000 años, llegamos nosotros, el Homo sapiens. Dando un gran salto hasta el 4000 a.C., aparece la agricultura con el Neolítico y luego, ¡pum!, la revolución de los metales. La edad del cobre en yacimientos como los Millares, hacia el 2400 a.C., y la del bronce en el Argar sobre el 1700. Para rematar esta etapa, cerca del año 1000 a.C., empiezan a cruzar los Pirineos las primeras tribus indoeuropeas. Es un abismo de tiempo que puso los cimientos de todo lo demás. Y ojo, porque en medio de todo este tiempo surge una chispa increíble de creatividad. La península tiene algunas de las obras de arte más antiguas del planeta. Es muy curioso comparar dos estilos totalmente distintos de esa época. Por un lado, en el norte, tenemos el arte franco-cantábrico. Imaginaos cuevas oscuras con pinturas de bisontes y caballos súper realistas, casi como fotografías prehistóricas. En cambio, si nos vamos a la costa mediterránea, al arte levantino que vino después, el rollo es totalmente distinto. Pintaban al aire libre, usando figuras esquemáticas, como de palitos, y lo más importante, pintaban humanos cazando o bailando en grupo. Es la prueba de que de repente la sociedad empezaba a verse a sí misma y a contar sus propias historias. Pasamos a la sección 3, forjando la identidad prerromana. Esta evolución del cobre y el bronce nos empuja directamente al momento en que la península se convierte en un hervidero cultural. Se empiezan a mezclar las tribus locales con navegantes extranjeros, y aquí tenemos que hablar de tartesos. Es mitad de historia comprobada, mitad leyenda pura. Esta cultura floreció en el suroeste, entre Huelva y Sevilla, entre los siglos IX y VIII a.C. Lo alucinante de Tartesos es que tenían una riqueza mineral brutal. Oro, plata, cobre, de zonas como Río Tinto. Eran tan ricos que llamaron la atención de todo el Mediterráneo. De hecho, los textos antiguos hablan del longevo rey Argantonio casi como si fuera una figura mitológica. Fueron la bisagra perfecta entre las tribus indígenas y los comerciantes fenicios que traían la escritura.
Ahora, si queremos entender la España antes de los romanos, tenemos que hablar del primer gran choque de estilos de vida, los íberos frente a los celtas. Por un lado, en el Levante y el sur, estaban los íberos. Esta gente tenía muchísimo contacto con los comerciantes del Mediterráneo, por lo que su economía era agrícola. Vivían en poblados muy organizados, tenían escritura propia y un arte súper refinado, como la famosa Dama de Elche. Por otro lado, en el interior y en el norte estaban los celtas. Su vida era mucho más dura, dependían de la ganadería, la sociedad estaba liderada por guerreros y vivían en castros, que eran unos poblados de piedra fortificados con muros dobles para defenderse. Básicamente, la costa urbana contra el interior rudo y guerrero. Y mientras íberos y celtas se repartían la tierra, por el mar empezaron a llegar las grandes superpotencias de la época, buscando metales. Los primeros fueron los fenicios, que hacia el año 1004 a.C. fundaron Gadir, lo que hoy es Cádiz. Ojo a lo que trajeron: el torno de alfarero, el hierro y la salazón de pescado. Vamos, que las famosas conservas españolas vienen de aquí. Luego, en el siglo VII, llegaron los griegos al noreste, fundando colonias como Ampurias y trayendo cosas tan vitales como la moneda, el olivo y la vid. Sí, el vino. Finalmente, en el siglo VI, entraron los cartagineses, pero estos venían en plan militar, buscando controlar todo el Mediterráneo. La península cambió para siempre. Entramos en la recta final. Sección 4. Ecos en la España moderna. Teniendo en cuenta todo este equipaje de tribus, romanos e innovaciones antiguas, vamos a dar un gran salto adelante para ver cómo esto resuena hoy en día. Y claro, no podemos entender la historia ibérica sin hablar de otra gigantesca ola civilizadora, Al-Ándalus. La presencia árabe, que duró desde el siglo VIII hasta el XV, añadió una capa de sofisticación que todavía te deja sin aliento. Así como los romanos dejaron acueductos, los árabes dejaron maravillas del mundo como la Alhambra de Granada o la Mezquita Catedral de Córdoba. Nos demuestra que este territorio lleva milenios acostumbrado a absorber e integrar a diferentes culturas en su propio suelo. Así que ahora todo empieza a tener sentido, ¿verdad? Esa antigua división entre los celtas de las montañas y los íberos de la costa es el abuelo lejano de la diversidad actual. Las diferentes lenguas que hablamos hoy no son una moda, son producto de un relieve montañoso y raíces antiguas, como el vasco, que sigue siendo un misterio preindoeuropeo. Caminar por España es ver una biografía de piedra, ruinas romanas, palacios moriscos, catedrales góticas, hasta llegar al modernismo de Gaudí. Incluso las fiestas, como los desfiles de moros y cristianos en Alicante, no son simples disfraces, es la historia medieval saliendo a la calle a celebrar. Todo respira pasado. Y de todas las herencias posibles, quizá la más poética sea la necesidad de crear. Aquí hay un hilo artístico que no se ha roto en miles de años. Ese mismo impulso que llevó a un cazador del Paleolítico a pintar un bisonte a la luz de una hoguera es el que fluye por los pasillos del Museo del Prado, con genios como Velázquez o Goya. Es la misma rebeldía que llevó a Picasso a romper las reglas del arte en el siglo XX o a Pedro Almodóvar a deslumbrarnos en el cine moderno. Cambia la tecnología, pasamos de la roca al lienzo y del lienzo al celuloide, pero la intensidad expresiva es exactamente la misma. En definitiva, la península ibérica es como un inmenso pergamino reciclado. Es un lugar donde cada civilización ha escrito su capítulo sin borrar del todo al anterior, desde los restos de Atapuerca, pasando por los poblados celtas, los puertos fenicios y los palacios árabes, hasta los rascacielos de hoy en día. Cada vez que pisamos este territorio, estamos literalmente caminando sobre casi 1 millón de años de historia acumulada. Para terminar, nos gustaría dejaros con esta reflexión. Después de ver cómo se han ido apilando, mezclando y chocando tantas tribus, imperios y civilizaciones, ¿creéis que una nación moderna es solo el resultado matemático de todas las culturas que pasaron por allí? ¿O pensáis que es justo en medio de ese choque y esa fusión milenaria donde nace algo completamente nuevo y único? Es una gran pregunta para llevarnos a casa y que nos demuestra que si de verdad queremos entender el presente, no nos queda otra que seguir explorando los maravillosos ecos del pasado. Hasta la próxima exploración.